Estamos a nada de que termine ya la fase regular del torneo. El fin de semana, la última jornada, los 8 boletos para la liguilla, a descansar los que van a estar en convocatoria para la selección mexicana de fútbol, y hay varios temas que vamos a tocar hoy en la mesa. ¿No le gustó al Cruz Azul las declaraciones que dio Nicolás Larcamón terminando el partido ante Querétaro? ¿Y qué creen? Ya habló el ahora ex técnico de la máquina. ¿Qué fue lo que dijo Larcamón? ¿Está medio ardilla? Lo escuchamos. Hablaremos también de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que anoche dejaron escapar la posibilidad de amarrar el liderato general en su visita a Aguascalientes. Empate que deja un sabor un tanto agridulce para el rebaño sagrado. Estaremos con todos los detalles también de la asamblea de dueños. Ya el día de ayer dábamos un adelanto de lo que se estaría hoy presentando en esa reunión entre los dueños. Veremos si finalmente hay acuerdo o no entre los no dirigentes, los dueños del balompié. Se dice, va a haber un cambio de mando entre los que deciden las cosas en el balompié azteca. Alineación de lujo este día en la mesa de fútbol picante: Adriana Maldonado, Dionisio Estrada y Ricardo El Tuca Ferretti. Vamos a escuchar las reacciones de Nicolás Larcamón y voy a la mesa a saludar a mis compañeros. Con la directiva, ¿cómo quedas? Muy bien, la verdad que vuelvo a repetir, no me queda más que respetar la decisión. Claramente no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde dónde se define. Entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero bueno, no dejan de ser proyectos muy indirectos como para que se definan a partir de cuestiones que lógicamente en 18 días, vuelvo a repetir, se tuvieron malos 18 días, pero al fin de cuentas creo que había todavía mucho para dar en este corto plazo. Hablaba también Larcamón en esas declaraciones sobre que hace unos días tenía una racha de partidos sin perder, ahora se cambió a una racha de partidos sin ganar y que no entendía del todo la decisión por parte de la directiva de la máquina de Cruz Azul. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros, saludo con mucho gusto, siempre, y así le digo a mis hijos, siempre, primero las damas. Adri Maldonado, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece esta decisión de Cruz Azul? Es que yo tampoco la entiendo, no la verdad. Me genera muchas dudas, tampoco es que me ponga del lado de Nicolás Larcamón, pero estás a un partido, a 4 días incluso de ser el equipo de la temporada, ¿no? Sí, y de ganar ese $1 millón, pero también creo que la directiva cementera, pues ya desde hace varios torneos nos ha dejado muy en claro que estos cambios los hacen así. Diony King. ¿Cómo estás, mi querido Dalito? Me da risa, ¿no? Porque ¿qué? Cuando te ganan las declaraciones que ya traes en la mente de cassette, ¿no? Dice, no, ¿cómo quedaste con...? No, todo muy bien, no la comparto, no lo entiendo. Cuando tú no compartes algo, por supuesto que no puedes decir que todo quedó bien. No. Cuando dices no lo comparto, sales con una bronca, como dicen ellos, o una molestia, un enojo, como decimos nosotros, con la directiva. Entonces no me vengas a vender de que no, todo quedó bien. Todo quedó bien, no quedó bien. Ahí ya vamos más a un tema personal y profesional, es decir, aunque no lo comparto, me estás echando, bueno, está bien, lo respeto, gracias por todo, que les vaya muy bien. Pero te vas molesto. Sí, molesto. Bueno, pero una cosa entonces... es molesto y otra cosa es peleado. No. Aquí terminando picante, tú y yo nos hemos ido molestos. Sí. Y también peleados, siéntate ya, Dios mío. Pero si me voy molesto, entonces no me estoy yendo bien. Tuca. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No necesitas invitación, esta es tu casa. Gracias. ¿Te sorprendió lo de Cruz Azul? Después de la declaración, se junta la cantidad de partidos sin ganar. La opinión pública en Cruz Azul influye demasiado. La gente de la cooperativa presionando. Todo esto junto no me sorprende. ¿La opinión pública a qué te refieres? ¿A los La medios? opinión pública, la afición. ¿La afición? ¿La Sobre prensa? todo la afición, sobre todo la afición. ¿Más la afición? Sí, claro. O sea, la afición... Cruz Azul toma mucho en cuenta la opinión de la afición. ¿Cómo? A mí el ingeniero me dijo, yo te despedí por la afición, por las redes sociales. Así de sencillo. Por la presión que hacían. Pero a ver, la afición también quería a Vicente Sánchez y aún así lo echaron. No estoy entendiendo, otra vez. Las redes sociales. O sea, porque no te querían en las redes sociales, ¿por eso te despidieron de Cruz Azul? Adiós. Y los malos ¿Qué resultados. acaba de decir Larcamón? La opinión pública. La opinión popular. Bueno, para que entiendas. En primer lugar, no puedes dar una declaración de esta
diciendo que los grandes futbolistas jugaron antes que tú. Sí. No puedes dar una declaración de esta. Estás yendo en poco. contra de tu presidente. Tiene mucha razón, pero no tuvo que haberlo dicho. Claro. Tenía toda la razón, Puede pero no, que sí, pero no lo digas. no digas. Y después no busques excusas para los malos resultados que tienes. Quédate callado y trabaja. Punto. El discurso se lo comió, ¿no? Con el tanto ambicionar y demás. A ver, vamos a ver una lista de los técnicos que han pasado en la gestión del ingeniero Víctor Velázquez, entendiendo que no siempre salen bien, o en su mayoría estos ahora ex técnicos salen por la puerta de atrás. Evidentemente lo del Arcamón, lo de Vicente Sánchez, lo de Anselmi, lo de Joaquín Moreno, que lo ponen y ya no te necesito, pero otra vez sí, y es un desastre. Al señor Ferretti, que ahora nos dice porque no lo querían en redes sociales. Otra vez lo de Moreno. El Potro no acabó bien. Aguirre no acabó bien. Reynoso no acabó bien. Y Siboldi no acabó bien. ¿Cómo? Hay un común denominador, Dionisio. Sí, a ver, entiendo. A ver, cuando eres así puede ser bueno hasta cierto punto. Pero cuando ya caes en temas de autoritarios, entonces ahí te puede jugar en contra. ¿Y a qué me refiero? Siboldi se va porque de pronto saca un video Cruz Azul, en este caso el ingeniero Velázquez, algo dice, no le gusta a Siboldi como lo dice el señor Velázquez, y chao. Reynoso terminó peleadísimo con todo Cruz Azul. Reynoso y Anselmi son dos técnicos que no se pueden parar ni en la Noria, ni en Gran Sur, ni en donde vaya a jugar Cruz Azul. No los pueden ni ver, salieron peleadísimos. ¿Por qué? Porque Víctor Velázquez, te digo, es una persona tajante, es una persona determinante. La haces, te la cobra. La haces, la pagas. A veces por un lado está ¿Pero bien. y eso está mal? A veces, ahí voy, a veces por un lado está bien que las directivas sean así. Pero hay ocasiones que tienes que ser un poquito más flexible para no caer siempre en confrontación. Porque lo acabas de decir. ¿Por qué se fue el Potro Gutiérrez mal? ¿Por qué se tenía que ir mal? El Potro Pero Gutiérrez. ¿tú no crees que él fue flexible? 9 partidos, sí. En Nicea, Aguantar 9 partidos, sí. condescendiente con Alonso de decir, yo no quiero a Vicente, Sí. quiero a Larcamón. Pero yo hablo con los técnicos. Entonces el ingeniero sí fue. Claro. Se Pero, dijo, claro. esto es lo que tú... Como diciendo, yo, ingeniero, yo quiero a Vicente. Pero tú quieres a Larcamón. Claro. Sí, Ok, sí. te voy a condescender. Pero en el Bien, ahí bien, el Pero ingeniero. en el tema de los técnicos me refiero, Sí. porque estamos hablando de los técnicos, no del director deportivo. Sí, pero al momento que el ingeniero dice, ok, Alonso, o sea, tú me quitas mi entrenador campeón para poner el tuyo, ¿verdad? Está bien, te lo voy a dar tu lugar que te mereces. Pero ahora, tu entrenador esto, me tira a mí, no tiene resultados. Entonces, ¿sabes Ahí qué? está bien. Pero A ver, una pero- pregunta, Adri. Ahí te Bajo lo que cobro. dice el Tuca, bajo lo que dice el Tuca, yo te dejo a ti, Alonso, que decir. No estoy de acuerdo, pero yo te puse en una posición en la que tú tomas decisiones y entonces, como decides esto, está bien, te voy a respaldar. Pero no se tenía que ir primero Alonso antes que el Arcamón entonces, porque quien echó a Vicente fue Alonso, quien trajo al Arcamón fue Alonso. ¿Por qué correr? Porque el hilo más delgado es con el técnico. Pero recuerdan que hace claro. unas semanas nos había reportado César Caballero que a finalizar este semestre los dos iban a estar en la mira. Ahora ya echaron a uno. Yo creo que también va basado un poco en las declaraciones. No cae muy bien esa declaración que dice, pues sí, estamos regresando al Estadio Azteca, pero ya un poco tarde, ¿no? Prácticamente también ahí está insultando a su directiva o está Exacto. diciendo, no lo hicieron o algo. incompetentes, no lo son declares. incapaces. No lo declares. Y además esa eliminación ante el LAFC en CONCACAF, pues también fue algo estrepidante. O sea, no fue una eliminación por diferencia de un gol. Eso tampoco, deportivamente hablando, cayó muy bien en la cooperativa. A ver, y cuando me refiero que hay cosas buenas que se haga así, ¿sabes qué? Aquí nadie se viene a burlar ni de la institución ni del club de la ¿El directiva. Arcamón se burló? No, hablo o sea, las posturas que puede tomar el presidente, porque es determinante y tajante. Pero eso está- A ver, fue determinante y tajante en su momento para decir, ok, se fue Anselmi, ahora yo quiero que sea Vicente Sánchez. Ahí fue determinante. Y le terminó saliendo a él, por lo menos en el título de la CONCACAF. ¿Le salió? Hoy vuelve a dar un golpe de autoridad. No sabemos cómo le vaya a salir, pero yo no sé si vaya a ser peor de lo que estábamos viendo, al decir, ¿sabes qué?
no podemos tolerar que el señor Larcamón, además del paso del equipo, que no han ganado 9 partidos, que el equipo no funciona, no se ve que vaya para adelante, y después todavía viene y en conferencia de prensa critica a la directiva, ¿sabes qué? ¡Pum! Se va. Se va. Por eso, pero es lo que te digo, ahí es donde están bien los golpes de autoridad. Las redes sociales están muy molestas. Pero con todo respeto, Tuca, si algún directivo, ya sea de Cruz Azul, ya sea de Pumas, que también nos has contado, se van a guiar por lo que dicen las redes sociales para tomar una determinación, así estamos fritos. Una cosa es que escuches a tu afición, No, que es el activo más importante de cualquier es equipo. de parte afición. del todo. Es parte No es el único punto, es parte del todo. Tú juntas, como yo, malos resultados, la afición, Funcionamiento bajo. funciona. Y las declaraciones. Porque nosotros Pero perdimos habla de en- su gestión. en pe- Ah, yo pensé que de perdimos Larcamón. en penales con esta liga, Leagues Cup. Leagues Cup, perdimos en penales. Y cuando llegué el lunes, el conejo me dijo, ¿estás fuera? Y dije, bueno, ahí nos vemos. Bueno, vamos a escuchar el reporte de Marcelino Fernández del Castillo con lo último de la máquina de Cruz Azul. Marce, adelante. Saludos Adal, amigos de Fútbol Picante. Último día de Nicolás Larcamón en las instalaciones de la Noria. Acudió esta mañana para finiquitar su relación laboral con Cruz Azul y despedirse del plantel, de los empleados del club, y dar unas declaraciones al salir en donde dijo que no entendía la decisión, que no la compartía, pero que tenía que respetarla. Se va agradecido con la institución, con la afición, y sobre todo dejó remarcado que el equipo estaba peleando por ser el primer lugar de la tabla general de la temporada y que se iba por resultados que no habían sido del todo convincentes, pero que hace apenas un par de meses, de semanas, estaba incluso defendiendo un invicto muy prolongado. Este día será el primer entrenamiento de Joel Wiki como director técnico interino de la máquina, junto a Sergio Pinto, que ambos estaban en las divisiones inferiores de Cruz Azul. Ellos se harán cargo del primer equipo por el partido del domingo contra Necaxa y lo que avance Cruz Azul dentro de la liguilla del fútbol mexicano. Para la directiva, ahora vendrá la labor de analizar perfiles y definir al candidato ideal para ser técnico de la máquina a partir de la apertura 2026. Regresamos con ustedes. Perfecto, Marce, gracias por el reporte. Adri, ¿qué te parece la decisión de ir con Pinto y con Wiki? Pues a ver, son dos hombres de casa, ¿no? Y cuando cesas a un técnico tienes poco tiempo ya para pensar las cosas, para contratar a un nuevo entrenador, tomando en cuenta que estamos a una jornada de la liguilla, que Cruz Azul va a estar presente en esa liguilla, pues tienes que voltear a los hombres que ya tienes en casa, que ya tienen una cierta relación con el plantel. Sin embargo, yo creo que no va a funcionar. Pero, Adriana, ya fue campeón. Wiki, con Vicente, de auxiliar, ¿A dónde quieres llegar? que ya trabajó con este grupo, con excepción... ¿Los conoce? ¿Eso quieres decir? Con excepción de 2-3, ya los conoce. Pero Yo no es lo lo conozco. mismo. Es muy buen entrenador. ¿Wiki? Sí, muy buen entrenador. De veras. ¿Tú lo dejabas como el técnico fijo o solo un Con la interinato? situación, yo lo apoyo 100% al ingeniero. De veras, la Aunque decisión de meterlo. yo Me doy cuenta cuando tú me mandas jugadores de fuerzas básicas al primer equipo y yo analizo el jugador, cómo controla, cómo recibes, cómo voltea, visión periférica, todo esto. principios básicos, conceptos básicos. Conceptos muy bien, los jugadores muy bien preparados, los de fuerzas básicas, de veras. Y él Los trabajó. Después lo vi con Vicente, que lo saludaba donde yo ahí vivo. La verdad, me enseñaron el trabajo porque yo tuve a Vicente de jugador. Sí. Tenemos un aprecio mutuo. La verdad, yo dije, wow. Cuando la gente decía que no trabajaba, que era arcaico y esto, lo que yo vi, yo dije, uff, qué bárbaro. Aunque la actualidad de los... De veras, es un muy bueno. Te voy a decir una cosa, el próximo partido, si Wiki saca el triunfo, vas a ver como todo el mundo va a decir que es primer candidato al título. Vas a ver. ¿Cruz Azul? Sí. ¿Por una victoria con Wiki?
¿Quieres apostar? No, pero no estás exagerando. ¿Quieres apostar? Está diciendo que van a decir, él no está exagerando, pero que ya conoce a gente como tú y algunos más que rápidamente van a volver a subir a Cruz Azul como el candidato número uno. Pero a ver, O sea, Espérame. imagínate nuestro fútbol Pero bizarro, espérame. que un técnico o una dupla de interinos, que por cierto, hoy la actualidad del sub-21 y sub-19 tampoco está muy buena. son Tiene de las 4 buenas. victorias en Sí, la están en la 21 parte Wiki. baja de la tabla, terminen siendo campeones, una dupla de interinos con un equipo que tomaron al cuarto para la hora o a los 5 minutos para la hora. Pero el Pero título ¿qué es. plantel tiene? Exacto. Es que el título es. acá es Cruz Azul cambiar el va a chip. encarar una liguilla con 2 entrenadores. O sea que de ahí ya está medio raro, ¿no? No, Y además son interinos. es Wiki y su auxiliar. Pero No Pinto es tiene dos, poco ¿estás tiempo seguro? en la institución. Estoy seguro. Sí, sí, es Wiki. El uno es Wiki. Sergio Sí. Pinto. Y Pinto es su auxiliar. Exacto. Pero a ver, Pinto viene de Chivas, ¿no? Y llegó apenas en diciembre a la institución. O sea, él sí tiene poco tiempo de bien trabajo. Ahora, tal vez coincido con lo que dice Tuca, pero y le va a cambiar rápido el chip y el funcionamiento, porque más allá que tengas al jugador, tengas a los nombres, tengas la materia prima, el funcionar del equipo va a mostrarse ya este fin de Yo semana. creo que sí. Porque al momento que llega un entrenador nuevo, el disco cambia en ciertas cosas y los jugadores se convencen. Aparte, él ya trabajó con ellos. Entiendo lo que tú dices. Una cosa que nadie dice, ¿realmente la relación jugadores-Larcamón era buena? Porque no me venga con el cuento que llega usted y dice, no, yo me llevo perfectamente con el Tuca, de modo que tú llegas que no, que tengo diferencias. Porque los jugadores que tuvieron diferencia en Cruz Azul, ¿qué hicieron con ellos? Los Afuera. echaron. Echaron. Y el Rivero, último, O sea, Farabelli, tú estás suponiendo. Es preguntar. no había buen ambiente. Quizá la relación entre el Arcamón y los futbolistas no era buena. Pues puede haber causado ¿Estás diferencias suponiendo los o cambios, estás ¿no? afirmando? yo estoy suponiendo que no era. Y los Ahora- cambios que hizo las últimas jornadas. ¿Por qué Puede ser que sacas también por ahí fricciones. a Paradela y a Paravecinos en un juego tan importante? Estoy de acuerdo. Cuando además, Estoy de acuerdo. A además ya rodarte ni se cuando trata lo de hizo dosificar, también. porque ya en CONCACAF no vas a estar y tú tienes que ver de qué manera ganas los últimos partidos. Ahora, dice el Tuca, Wiki ya trabajó con varios de estos jugadores, pero es muy importante lo que hayan dicho tanto Alonso como director deportivo, tanto Víctor Velázquez como presidente, al grupo. Porque aunque hayan trabajado, a él lo veían como el auxiliar técnico. Hoy va a ser el técnico. Y habrá jugadores que se sientan por encima del técnico. Sobre todo jugadores que puedan tener cierto recorrido. Espero que no sea así. Por eso es importantísimo lo que hayan hablado el director deportivo y el presidente con los jugadores para que entonces la figura de Wiki sí sea una figura que respeten. Que prevalezca. Que prevalezca. Y no que digan, este es el interino, lo más seguro es que se va a ir cuando acabe el torneo, cosas así. Yo lo que veo dos cosas. La primera, una vez más, en Cruz Azul se da este fenómeno de la implosión, que no es que haya problemas de afuera, no es que no, de adentro surgen, se crean, se inventan, se dan problemas entre ellos y desde adentro sale esta problemática y explota. Esa es la primera. Y la segunda, que cada que termina un torneo o cada que corren un entrenador, le hacen así todos, los que están en esas reuniones, Diony, que tú conoces muy bien, le hacen así, todos los asesores, yo tengo, yo traigo, yo conozco, yo me llevo comisión, ¿no? Pero O sea, ya los- parece que es lo que desean. Pero ya los asesores que se conocían que tenía Cruz Azul, o en este caso Víctor Velázquez, ya no están. Ya no hay asesores. Ya no hay asesores. Diony, eso es breaking news. Ya no hay asesores. ¿Estás Porque seguro? esos también los iban a Te lo analizar. digo. ¿Estás seguro? Te reitero la fecha. 26 de marzo. Porque ayer no nos quisiste contar nada de tu 26. plática del 26 de Bueno, marzo. 26 Hoy de sí nos vas a marzo, contar. a partir de las 6 de la tarde, te digo que esos asesores los han hecho un ladito. ¿Qué? Hecho un ladito. O sea, me estás diciendo Hoy que nada más esto es- es breaking news, ¿de Diony? Hoy nada más es Alonso Sí. y Víctor Velázquez. Ya nadie se le mete al señor Nadie, Alonso? nadie, Ya no hay asesores. nadie. ¿Y no crees que esos asesores regresen ahora para la elección del nuevo técnico? En este momento no. Porque también da la ¿Eso no impresión le dio de que más hacen poder a como decisiones Bueno, muy viscerales. no es que le haya dado más poder a Alonso. No, como es no, que más si le quitaron a los que le por eso, competían en la pero, chamba. Pero más bien le da la autoridad a quien le tiene que dar la autoridad. El poder a quien le tienes que dar el poder. ¿Usted ya sabía lo de los asesores que se habían ido? No, Breaking news. no, para mí sí. O sea,
¿Qué día Yo es hoy? no sé, 20, yo sigo pensando 23 que de abril. toman decisiones Johnny, muy te viscerales, quiero en creer. serio. Está bien, si no me quieres querer, No a ese ti, es tu no a ti, problema, ¿eh? no a ti, no a ti. Ese es tu problema, No a ti, papá. no a ti, ¿Eh? porque luego te enojas. No a ti. No, ya me hiciste enojar. Noticia. Ya. Tú llegas siempre. Con esas miradas que echas. Qué bonitos ojos tengo, ¿no? Vamos a pausa. Ay, en Cruz Azul solitos, insisto, se meten siempre en broncas. A ver qué pasa con la máquina. Hacemos pausa y hablamos de las Chivas. Donde, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos situaciones muy claras para abrir el marcador. Pienso que debimos haber ganado el partido, tuvimos situaciones, tuvimos buenos pasajes futbolísticos, nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos. El primer objetivo al inicio de temporada era tener un buen rendimiento que nos acercara a ganar puntos y partidos y sostenerlo. Lo hemos hecho, a excepción de algunos partidos puntuales, y bueno, que nos dé esa seguridad y esa confianza para encarar los playoffs sabiendo que son todas finales. No hay revancha. En esa instancia ya no hay revancha. En campeonato regular te permite recuperarte, pero ya cuando entras en fase de eliminatoria directa, tenés que hacer partidos casi perfectos para poder ir sorteando las instancias o las fases que te van tocando. Son palabras del técnico Gabriel Milito luego del empate de anoche entre el Necaxa y las Chivas Rayadas de Guadalajara ya en Aguascalientes. Deja escapar Diony una grandísima posibilidad del rebaño de asegurar terminar como líder general del torneo. Y yo sí noté... No fue el mejor partido de no Chivas. fue el partido de Chivas. No, entendiendo que también de los últimos 4 solamente pudo ganar el anterior, ¿no? Contra Puebla, que termina goleando. Pero aún así, aunque no haya sido el mejor partido de Guadalajara, Guadalajara hizo... No, fue superior. Fue el que puso las condiciones, fue el que se adueñó de la pelota, fue el que buscó el arco rival, y eso que Necaxa al final pudo haber hasta ganado. Gran reacción de Wally abajo a la derecha para detener un balón que parecía que se metía en el rincón. Y hay que decirlo también, aunque Lalo Bricio dice que para él no es penal, ¿no? Y yo siempre soy de los que por lo general le termino creyendo lo que nos terminan analizando los, No, pero ahora sí era, los Diony. exárbitros. ¿Cuál? ¿El del empujón o el de la mano? No, el del empujón. El del Sí, empujón, totalmente. pienso que Es ese un era penal ese por clarísimo. lo menos era penal. Clarísimo. El otro no, quizás por la ¿Y condición por qué no de lo tener llamó el VAR? posición natural. Es pregunta, ¿eh? ¿Por qué el VAR no lo llamó? Bueno, No me digas bueno. ¿Por qué no lo llamó? porque quizás lo consideró igual que el árbitro. Este es el de la mano, aquí no hay nada. Sí, pues la tiene en posición natural. Ahí no hay nada. Porque a lo mejor el VAR lo consideró igual como lo vio el árbitro. Bueno, otros árbitros en otros partidos lo hubieran marcado, también. En este encuentro no se va al VAR, pero también en otros partidos de la jornada fueron 2-3 veces al VAR. Si fuera... ¿Y esto, Tuca? No, el anterior, si es un equipo vestido de amarillo, sí le marcan a favor. Y en ¿Será? esta tambor, ¿eh? Y esto también. ¿Qué daño les es has un hecho, penal América? del tamaño del estadio. Y si me apuras tantito, los dos. De América, no, de amarillo. Amarillo. ¿Qué daño les has hecho, América? Oye, de amarillo se hubieran Mohamed, marcado al los Tuca, dos, Lalito, Los 2 goles, los 2 penales los hubieran marcado si hubiera sido de amarillo. también el hasta uniforme. Adri le hicieron sí, daño. Sí, coincido con Tuca, la verdad es que eran penales. A ver, la mano yo estoy con Diony, está abajo y esa para mí no hay ni discusión. Pero el empujón. Pero el empujón es un bloqueo de fútbol americano. ¿De qué me estás hablando? Está pasando por ahí el tipo y le entra a bloquear así. Mira, si él se queda a lo mejor así sin meter la mano y el otro quiere pasar por ahí, dices, bueno, oye, pues yo estoy aquí, ¿no? Pero cuando le metes las manos por delante, ahí ya se pierde. Esa La cuestión. cosa, Dionisio, es que este está marcando aquí y él no viene hacia acá, él viene hacia aquí, a la derecha del que está marcando. Y ahí es cuando él se le mete y lo empuja. O sea, estoy de acuerdo contigo. Si Adal viene y se estrella conmigo... Es una obstrucción. Bueno, oye, no, yo aquí no soy invisible. Pero él no viene hacia mí, él viene hacia el costado, espacio. aquí al espacio. Porque aparte hay otro jugador acá. Entonces se mete, busca meterse en el medio y ahí aquel lo empuja. Sí. A ver, a todo esto también más allá del tema arbitral, creo que es muy importante que ya le haya dado oportunidad a Wally, ¿no? En la portería, porque mucho hablamos de que ahora con los seleccionados que va a formar parte de esta convocatoria de Javier Aguirre, y la gran duda, Adal, siempre ha sido para nosotros, y aquí en la mesa lo hemos debatido, el tema de la portería, ¿qué va a pasar cuando se vaya el tal Rangel? Y creo que Wally ayer sí da destellos de decir, ok, yo soy el portero que me voy a quedar a cargo en la liguilla y tengo con qué para
poder defender el arco de las Vuelve a arrancar con Marín, por ejemplo, haciendo 2 puntas, Marín y Armando González. En el segundo tiempo hace algunos cambios también, metiendo a jugadores que uno piensa va a utilizar cuando empiece la liguilla, ¿no? Que no me gustó que sacó muy pronto Milito a la Hormiga. 60 minutos de partido, lo sacas cuando... Si no queda la Hormiga un tanto precipitado por la urgencia de meter gol, había notado yo, Pedro, que ya se le escapó. Bueno, pero creo que lo saca muy temprano. Y la segunda, nada más para aclarar, porque se generó mucho ruido, que si Sepúlveda, que lesión de gravedad, además, yo lo que sé es está en la parte final de su recuperación, Sepu. Podría estar contra Tijuana, pero el cuerpo técnico está prefiriendo mejor guardarlo para que ya en los cuartos de final, si es necesario, hasta arranque. La que Tal tiene vez era Brian parte Gutiérrez, esa no la puede fallar. que la tiras por encima, ¿no? Pero tal vez también era parte del plan, tomando en cuenta el rival, darle más minutos a Marín y ver cómo se desenvolvía también Marín en el ¿Para ataque qué te sin la guardaste el Hormiga. pie, Cuadri? Úsalo, ya se va. El único, yo estoy contigo, el único que había que poner sí o sí era Wally. Sí. Los demás, hasta el último segundo, usa tus seleccionados, ¿no, Tuca? Claro. Ahora, yo veo difícil que Chivas, pese a que no pudo sumar de a 3, pierda el liderato de la competencia. No sé. Es que Pachuca y Pumas se tienen Pero que quitar Tijuana puntos. estaba obligado a ganar para meterse también en liguilla. Son 2 puntos de Claro, diferencia. por eso. O sea, Tijuana se va a morir el fin Por de eso, semana. pero si Pachuca y Pumas empatan, ahí ya no importa. Bueno, pero ayer Pachuca, ¿viste el duelo de sí, los 3-1, 3-1 en su casa. En su casa. No van a querer otro en su igual. en su césped, en su campo de juego, que a muchos equipos se les dificulta. Acá es Chivas, va a recibir a Tijuana. Sí, pero Tijuana con el deseo de Sí, ganar está para bien. meterse a la liguilla. Sí, bueno, pero del otro lado, Pachuca y Pumas. O sea, tú, a ver, ¿a quién das de ganador ahí? Creo que va a ser muy buen partido y creo que va a ganar Pumas. Y yo creo que Pumas, más allá de que Efraín Juárez diga tal vez no es un objetivo. Ahora el resulta quedar que de Pachuca primer venía lugar, muy si bien. pero si te da la Ahora resulta que combinación, Pachuca van a pelear por ese Por eso, y liderato. Pachuca venía muy bien y ahora resulta que va a perder 2 partidos Bueno, pero seguidos también fue una y va a jornada de llegar resultados ahora que nadie hacia esperaba, abajo a la Leonid. liguilla. ¿Te imaginabas que Mazatlán le fuera a ganar a Toluca? No, ¿verdad? Y mira, Bueno, cuando ves... precioso fútbol pero pasa de espérame, todo. Fue una jornada muy Cuando ves la atípica. alineación antes de que arranque el partido, dices, oye, ¿de quiénes fueron de titular nada más? Alexis Vega y Marcelo. ¿Y después? Bueno, pero Marcelo lo hizo mal, ¿eh? O sea, No, más pero yo no allá estoy de la hablando de eso, yo estoy expulsión, hablando Marcelo lo hizo de que mal. por qué Vamos Mazatlán con termina Jesús. ganando a Toluca, porque jugó con puro suplente casi. Vamos con Pusieron a Jesús. Marcel de capitán otra vez. Sí, Sí, no, pues, Alexis estuvo, ¿no? Ah, Alex. Ok. Pero Marcel es el capitán, ¿no? Bueno, vamos con Jesús Bernal para que nos cuentes, Jesús, novedades de las Chivas Rayadas No de tengas Guadalajara. miedo de perder el liderato, ¿eh? No lo tengas. No es miedo, pero el objetivo es ese, Diony. O sea, que Igual van a cabe lo cerrar más la liguilla alto. en casa. Yo ya te lo garanticé, tranquilo, duérme tranquilo. Jesús, ya estamos todos tranquilos. Por favor, diles en Verde Valle que Dionisio nos ha asegurado el liderato. ¿Qué pasa, Jesús? Abrazo. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti, para todos en la mesa de fútbol picante. Y Chivas puede llegar líder al partido contra Tijuana, ¿eh? Si Pumas no gana a las 5 de la tarde, Sí, ya estuvo. claro. Chivas va a llegar como líder a ese compromiso. Pues de momento descanso durante la mañana. El equipo viajó ayer por la noche a la ciudad de Guadalajara. Hasta la tarde entrenarán aquí en las instalaciones de Verde Valle. Y con el tema de las ausencias y las dudas para el partido del fin de semana. Luis Romo le metió colmillo. Lo amonestaron ayer por hacer tiempo, 5ª tarjeta amarilla, se pierde el juego contra Tijuana y llega limpio a la liguilla. No va a haber castigo, digamos, posterior, ¿no? Lo jugó así el de ayer Luis Romo. José Castillo, Ángel Sepúlveda y Omar Gobea están recuperándose de temas musculares. Gaby Milito fue muy claro ayer en la conferencia. No quiere correr el más mínimo riesgo, entendiendo que los 3 serán un soporte muy importante del equipo en la fase final. Entonces, si no está seguro, si no están al 100%, capaz y ni los vemos todavía este fin de semana. Y entiendo que el Oso también corre ese riesgo, ¿no? Porque tiene 4 amarillas y en caso, Jesús, de que el Oso sea amonestado frente a Tijuana, podría perderse el primer partido de liguilla, ¿no? Es correcto, sí. Habrá que ver ahí cómo lo maneja el técnico Gaby Milito, esa parte, si le va a dar descanso para evitar precisamente la suspensión o si va con todo y lo lanza como titular. Por último, Jesús, terminando el fin de semana, evidentemente ya los seleccionados toman vacaciones, es decir, para el lunes ya no se presentan en Verde Valle, ¿correcto?
Tendrán que reportar el 6 de mayo con selección. Entonces, bueno, Chivas los perdería para esta liguilla. Ya no podría contar con ellos. Hay que esperar a que se haga oficial, pero está el nombre de Rangel, de Richie Ledesma, del Piojo Alvarado, de Armando La Hormiga González y de Brian Gutiérrez para subirse. Por cierto, Adal, aprovechando que está el Tuca Ferretti, Gaby Milito ya empató al Tuca y está a punto de superarlo en algo, en su estadía con Chivas. Qué bueno por Chivas. Vaya, hasta que... O sea, él piensa que te va a doler, Oye, mi Tuca. El Tuca... Espérame. Hasta que No, alguien- en su lugar, ponlo en su lugar. alguien está, carajo, haciendo algo bien. El Tuca era el técnico que Después de tenía más cuántos puntos años, mano. en un año futbolístico con Chivas. Después de 65. cuántos años, Jesús. Ayer Milito los empató. Imagínate, desde la 96-97, Tuca. Fíjate, qué tristeza. ¿Y tú quieres que haga fiesta con 30 esto? años, No, Tuca. hombre. 30 años. 30 años. 30 años. Oye, 30 años también, Jesús, para que llegaran a 34 puntos en un torneo También ya corto. párale, o no sea, hables. ya. Ahora, yo Muy antes, bien, Jesús. Felicítame. antes de ir a la pausa, sí le quiero preguntar a Jesús. Felicítame a Milito, por favor. Dile lo que pienso de él. Ahorita te empató, Tuca. Todavía no te supera. Apenas te Aún empató. así, felicítalo. Está diciendo el Felicítalo. Tuca. Yo ya lo declaré el entrenador del año. Oye, Jesús, Bueno, esa estrategia, Jesús, de que Romo se haya dejado sacar la amarilla para entrar limpio. ¿Ya la vas a liguilla. amarrar navajas? No, le pregunto, ¿se sabe algo entonces de que finalmente Romo no va a estar en la lista final de Aguirre? Pues mira, hoy se va a hacer oficial, pero Luis Romo ya no estuvo en las últimas convocatorias, vino batallando con tema de lesiones. Parecería que no. Yo no te lo puedo asegurar, pero parecería o está encaminado a que no. Hoy sale la lista Vamos a de poco. seleccionados. Hoy, aparentemente. Hoy sale la Entre hoy y mañana. Pero, y les digo algo que yo sé, este es breaking, ¿eh? Toluca y Tigres iban hoy a negociar en la mesa de la asamblea a ver si les prestaban a los jugadores para la semifinal de la Liga de Campeones. Ya, Gracias, Jesús. Te ya. mandamos un abrazo. Vamos a la pausa para recibir a José Ramón, que está ávido de hablar del Real Madrid. Vamos a hablar sin filtros, sin excusas y sin vender humo, porque lo que está pasando en el fútbol no es casualidad, es consecuencia de años de decisiones equivocadas, de prioridades mal planteadas y de un sistema que cada vez se aleja más de lo deportivo para acercarse peligrosamente a lo comercial. Y sí, vamos a empezar desde arriba, desde lo más grande, el Mundial, porque si queremos entender por qué el fútbol mexicano está como está, tenemos que ver primero cómo ha cambiado el fútbol en todo el mundo. Hace décadas, el Mundial era otra cosa. En 1970 participaron 16 equipos. En 1986 fueron 24. Y ahora vamos rumbo a un torneo con 48 selecciones. ¿De verdad? ¿Alguien cree que esto es por mejorar el nivel competitivo? No nos engañemos. Esto es negocio. Esto es televisión, esto es dinero. Más partidos, más países, más audiencias, más patrocinadores. Y en medio de todo eso, el fútbol queda en segundo plano, porque cuando tienes pausas para hidratación, que en realidad son pausas para comerciales de 3 minutos. Cuando en la final quieres meter un espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl y alargar el descanso a casi media hora, entonces ya no estás pensando en el juego, estás pensando en el show. Y aquí es donde entra un punto clave en Estados Unidos, porque el fútbol ha sido introducido de lleno en su mercado. Y no está mal crecer, no está mal expandirse, pero sí está mal cambiar la esencia del deporte para adaptarlo a un modelo que prioriza el espectáculo sobre la competencia. Y México, como anfitrión parcial, va a tener apenas una pequeña parte del pastel. Ya no es como antes, cuando México organizaba todo el torneo. Ahora son unos cuantos partidos, mientras las grandes decisiones se toman en otro lado.
Y mientras todo eso pasa arriba, abajo, en casa, la realidad es otra. La selección mexicana viene de uno de los golpes más duros de su historia reciente en quedar fuera en fase de grupos en el último mundial. Algo que no pasaba desde 1994 y desde entonces lo único que hemos visto es inestabilidad, cambios técnicos, cambios de directivos, falta de rumbo y cuando llega el momento de preparar el siguiente mundial, lo haces con parche, con soluciones de emergencia, con concentraciones largas que no incluyen a todos los jugadores porque los que están en Europa no pueden venir. Entonces, ¿cómo quieres competir al más alto nivel si ni siquiera puedes trabajar con tu plantel completo? Y ahí es donde surge la gran pregunta. ¿De verdad, México está construyendo algo para competir con las mejores selecciones del mundo? Porque si somos honestos, la respuesta es no. Se habla de llegar lejos, de hacer historia, pero no hay argumentos sólidos, no hay un proceso claro, no hay una evolución constante. Todo se basa más en la fe que en el trabajo. Y eso es peligrosísimo en el deporte de alto rendimiento. Pero vamos al fútbol local, porque ahí también hay mucho que analizar. La Liga Mexicana vive un cierre de torneo caótico, emocionante, sí, pero también lleno de inconsistencias. 5 equipos peleando por 3 lugares, partidos que no se juegan al mismo tiempo, ventajas competitivas que no deberían existir. Porque cuando un equipo sale a la cancha sabiendo exactamente qué necesita porque los demás ya jugaron, eso rompe la esencia de la competencia. Antes, todos los partidos de la última jornada se jugaban a la misma hora. Había tensión, incertidumbre, emoción real. Hoy eso se ha perdido. Y luego están los equipos. Algunos llegan en buen momento, otros se caen justo al final. Equipos que rotan planteles, que guardan jugadores, que priorizan otras competencias, y eso genera un torneo irregular donde cualquier cosa puede pasar, pero no necesariamente por mérito, sino por circunstancias anisi. A eso le sumas el tema arbitral, el caos es completo, porque jornada tras jornada vemos decisiones polémicas, manos que unos consideran claras y otros no sancionables, contactos dentro del área que dividen opiniones incluso entre expertos, jugadas que pasan por el VAR y aún así generan dudas. Y eso no solo afecta resultados, afecta la credibilidad del torneo. Pero sí hay un tema que realmente encendió el debate, fue lo de Cruz Azul, porque lo que pasó ahí no tiene lógica deportiva. Un equipo que suma puntos, que está en los primeros lugares, que sigue compitiendo, y de pronto decide despedir a su entrenador a falta de una jornada. ¿Por qué? Oficialmente, por una racha negativa, 9 partidos sin ganar, pero cuando analizas más a fondo, te das cuenta de que hay algo más, Shen, porque no es solo el resultado y es el contexto. Es la relación entre el técnico, la directiva, el vestidor, es la toma de decisiones desde arriba, es la presión externa, es la política interna. Y ahí es donde todo se complica, porque en teoría tienes un director deportivo que debería tomar decisiones futbolísticas, pero en la práctica parece que no tiene el control total. Entonces, ¿para qué está? Y esto no es nuevo. Ya había pasado antes.
técnicos que llegan, que dan resultados y aún así se van, decisiones que no se entienden desde lo deportivo. Y eso genera inestabilidad porque los jugadores lo sienten, el vestidor lo resiente y al final el equipo lo paga en la cancha ahora. Pensemos en esto. Si tú eres jugador y ves que un técnico que te tiene en buen lugar es despedido de la nada, ¿qué confianza puedes tener en el proyecto? ¿Cómo te comprometes a largo plazo si sabes que cualquier decisión puede cambiar todo de un momento a otro? Ese es el verdadero problema. No es solo quién se va o quién llega, es la falta de coherencia y mientras tanto, la liga sigue. Los equipos siguen peleando. Los aficionados siguen esperando respuestas. Pero la sensación es que todo está construido sobre una base frágil, porque no hay una visión clara, no hay una estructura sólida y eso se refleja en todos los niveles. El fútbol mexicano tiene talento, tiene historia, tiene afición, pero necesita orden, necesita dirección, necesita dejar de reaccionar y empezar a planear, porque si no, vamos a seguir en lo mismo, esperando milagros, justificando fracasos y celebrando logros que no alcanzan para competir con los mejores. Y aquí es donde tú, como aficionado, tienes que preguntarte algo muy importante. ¿Estás viendo un deporte que evoluciona o un espectáculo que se adapta al negocio? Porque la diferencia es enorme. Y dependiendo de la respuesta, entenderás por qué pasan cosas como estas. El fútbol no debería ser improvisación, no debería depender de decisiones de último momento, no debería estar sujeto a intereses que no tienen nada que ver con lo que pasa en la cancha. Pero hoy, esa es la realidad y cambiarla no es fácil. Requiere autocrítica, requiere valentía, requiere romper con muchas cosas que hoy parecen normales, pero mientras eso no pase, vamos a seguir viendo lo mismo. Torneos irregulares, selecciones que prometen más de lo que pueden cumplir, clubes que toman decisiones incomprensibles y un sistema que poco a poco se aleja de lo que alguna vez hizo grande a este deporte. Y sí, podemos seguir discutiendo, analizando, debatiendo, pero al final, la pregunta sigue siendo la misma, ¿hacia dónde va el fútbol mexicano? Porque si no hay una respuesta clara, entonces todo lo demás son solo palabras. Porque si no hay una respuesta clara, entonces todo lo demás son solo palabras. Y lo más preocupante es que no estamos hablando de un problema reciente, estamos hablando de algo que se viene arrastrando desde hace años. Un sistema que se acostumbró a sobrevivir en lugar de competir, a reaccionar en lugar de planear, a justificar en lugar de corregir. Y cuando te acostumbras a eso, cuando normalizas la mediocridad, es cuando empiezas a perder terreno frente a los demás. Porque mientras aquí seguimos discutiendo si fue penal o no, si el técnico se va o se queda, en otros países están trabajando en procesos, en estructuras, en desarrollo de talento, y eso tarde o temprano se nota regresando al tema de la liga. Hay algo que no podemos ignorar a la falta de consistencia. Equipos que un torneo son protagonistas y al siguiente desaparecen. Proyectos que duran menos que una temporada. Técnicos que llegan con una idea y se van antes de poder implementarla. Y todo eso genera un ciclo vicioso
del que es muy difícil salir porque el problema no es perder. En el fútbol se gana y se pierde. El problema es no entender por qué pierdes. El problema es no aprender. El problema es repetir los mismos errores esperando un resultado diferente. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Tomemos como ejemplo lo que pasa con los equipos que pelean por los últimos lugares de clasificación. Muchos de ellos llegan con más impulso que los que están arriba. ¿Por qué? Vienen atrás, porque tienen menos presión, porque juegan con más hambre, mientras que los de arriba muchas veces se relajan, especulan, administran, y en un torneo tan corto como el mexicano, eso te puede costar todo, Annie. Y ahí es donde entra otro factor importante, el formato, porque el sistema de competencia permite que equipos irregulares se metan a la fase final y con un par de buenos partidos puedan competir por el título. Eso genera emoción, sí, pero también reduce la exigencia a largo plazo, porque no necesitas ser el mejor todo el torneo, solo necesitas llegar bien al final. Y eso otra vez nos lleva a la misma conclusión, a falta de meritocracia real, falta de continuidad, falta de exigencia constante. Y mientras eso no cambie, el nivel difícilmente va a subir ahora. Hablemos del jugador mexicano, porque también es parte de este problema. Hay talento, claro que lo hay, pero muchas veces ese talento no se desarrolla como debería. Jugadores que debutan jóvenes, pero no tienen seguimiento. Jugadores que brillan un torneo y desaparecen. Jugadores que prefieren quedarse en la comodidad de la liga local en lugar de salir a competir a ligas más exigentes, y no es solo culpa del jugador, es un sistema que no incentiva ese crecimiento, que no empuja al futbolista a salir de su zona, de que le ofrece estabilidad económica sin exigirle un salto de calidad. Y eso, a la larga, afecta a la selección porque cuando llega el momento de competir contra equipos que juegan a otro ritmo, con otra intensidad, con otra mentalidad, la diferencia se nota. No es solo cuestión de técnica, es cuestión de preparación, de experiencia, de mentalidad. Y volvemos a la selección porque todo está conectado. Lo que pasa en la liga se refleja en el equipo nacional. Si la liga es irregular, la selección también lo será. Si los clubes no tienen procesos sólidos, la selección tampoco los tendrá. Si las decisiones en los clubes se toman por impulso, en la selección pasará lo mismo, Ani. Y entonces llegamos a los torneos importantes, con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas. Y otra vez esperando que algo cambie por arte de magia. Pero el fútbol no funciona así. No hay milagros. Hay